Dios les bendiga, mis niños. Una vez más, el Señor Jesús nos permite encontrarnos para poder aprender más sobre nuestro super libro. Nosotros sabemos que tenemos un super libro, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice cuál es nuestro super libro? Muy bien, es la Biblia. ¿Y sobre qué nos habla la Biblia? Muy bien, la Biblia nos habla sobre el inmenso amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Saben? Hoy les traigo una noticia muy importante y es que hoy comenzaremos a hablar sobre los guerreros de la fe. Yo sé que si les pregunto si conocen guerreros de la fe me van a mencionar muchos guerreros. Uno es Moisés, David, Jacob y muchos más. Pero el día de hoy vamos a hablar del guerrero de la fe de Jacob. Pero antes de desarrollar nuestra lección, a ver quién me dice, ¿qué es lo primero que hacemos antes de hablar de la palabra de Dios? ¡Excelente! Vamos a orar. Entonces, pongámonos de pie, unamos nuestras manitas, cerremos nuestros ojitos y digamos: Padre Celestial, venimos ante ti confiadamente, pero primeramente dándote gracias por cuidarnos hasta el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por darnos tantas cosas maravillosas a nuestra vida. Gracias por permitirnos hablar y escuchar de tu palabra. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestra clase de escuela dominical. Tome, Señor Jesús, el control de cada uno de nosotros y que sea su Espíritu Santo que nos hable y nos haga sentir el anhelo de servirle más cada día. Así como los grandes guerreros de la fe que le sirvieron y amaron todos los días de su vida. Así también quiero ser yo. Quiero amarte, quiero honrarte, quiero servirte cada día más. Ayúdenos a ser igual a usted, porque no hay cosa más grande que ser igual a usted, Señor Jesús. Porque yo también quiero ser un guerrero de la fe. Todo se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La escritura que tenemos para esta lección la vamos a encontrar en Efesios 1:4 al 5 y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos dice nuestro versículo? Que quien nos escogió fue el Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciera la tierra, antes que Dios creara los animalitos, antes que creara los árboles. Dios nos había escogido. Dios ya tenía pensado cómo nos iba a crear y cómo íbamos a ser. ¿Para qué? ¿Para qué nos creó? Para que fuéramos hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo en su mente crearnos y esa fue su voluntad. Y entonces, de eso se trata nuestro tema el día de hoy. Vamos a conocer por medio de Jacob que Él nos escogió, que aunque nosotros fallamos, que aunque nosotros nos portamos mal, Dios nos ama y Él nos escoge. Y lo único que necesitamos es tener una experiencia personal con Él. Así como le pasó a Jacob. Él era
un engañador al principio. Su propio nombre, así, eso significa. Su nombre significa engañador, suplantador. ¿Por qué? Porque él deseaba tener la primogenitura y recibir la bendición de su padre y de Dios por ser el primer hijo. Déjenme les cuento. Jacob fue hijo de Isaac y de Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, pero le pidió a Dios con todo su corazón y Dios le permitió salir embarazada. Pero resulta que no era un bebé que tenía en su vientre, sino que eran dos bebés que tenía ella en su vientre. Pero cuando ya llegó el momento de casi dar a luz, Rebeca se sentía muy triste porque en su vientre sentía que los dos niños se peleaban por salir primero. Y es que desde que estaba en el vientre, Jacob y Esaú luchaban por ser el hijo primero de su familia, porque cuando un niño varón nacía de primero, él tenía más derechos que el niño que nacía de segundo. Tenía más bendiciones y recibía mucha más heredad. Pero ¿sabes lo que pasó? Jacob no fue el primer hijo, fue Esaú que nació primero. Desde ese momento, Jacob luchó por obtener la primogenitura, aunque Esaú no le importaba mucho. Él no se preocupaba, pero Jacob sí lo deseaba con todo su corazón. Es por eso que también él era un guerrero porque él luchaba, aunque él todavía no había comprendido el plan de Dios y hizo las cosas a su manera. Él engañó a sus padres, a su padre, y se hizo pasar por su hermano, porque cierto día, cuando ya Isaac estaba anciano y no podía ver, llamó a su hijo Esaú para darle la bendición. Pero ¿qué pasó? La mamá, que era Rebeca, escuchó que Isaac le iba a dar la bendición a Jacob. Entonces vino y ayudó a Isaac a vestirse como Esaú y así pudo obtener la bendición del primer hijo. Pero el problema fue después, cuando Esaú regresó y su papá le dijo que ya le había dado la bendición a su hijo Jacob. Él se enojó muchísimo con Jacob. Entonces, Jacob tuvo que irse de su casa para evitar problemas con su hermano Esaú. Para esta parte, Jacob no había entendido el plan de Dios y por eso él hacía cosas que no eran correctas y por eso tuvo muchas consecuencias. Su hermano Esaú estaba muy enojado con él. Pero, ¿sabes? Aunque Jacob era una persona mentirosa, engañadora, Dios tuvo un plan para su vida. Y Jacob, en ese momento, como Jacob no había puesto su confianza en Dios, aunque sus padres se lo habían enseñado desde pequeños, él todavía no había puesto su confianza en Dios. Quizás como nosotros, que nuestros padres nos están enseñando a tener confianza en Dios, pero nosotros tenemos que tener la decisión de querer amar y servir a nuestro Señor Jesús y formar parte de estos guerreros de la fe, ¿verdad? Todo para tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jacob iba de camino para donde su tío Labán, porque su mamá lo mandó para allá para que Esaú no le hiciera ningún daño, Jacob tuvo un sueño y en ese sueño miraba una escalera que bajaban y subían ángeles. Y Dios le habló y le dijo que lo había escogido para ser el padre de muchas naciones y que él iba a ser muy bendecido. Entonces, en ese momento, Jacob comprendió que Dios estaba de su lado y que el propósito de Dios era que él recibiera la bendición del hijo primogénito.
pero él necesitaba tener el encuentro personal con Dios. Luego Jacob llegó donde su tío Labán y ahí se casó con Raquel, a quien amaba mucho, y también se casó con Lía y tuvo muchos hijos. Pero llegó el tiempo, después de muchos largos años, llegó el tiempo de regresar a su casa. Pero ¿qué pasaba? Él se sentía muy preocupado, pero muy preocupado por su hermano Esaú, porque él sabía que había hecho mal en engañarlo. Y entonces, ¿qué hizo? Él le mandaba pedir disculpas a Esaú con animal, le mandaba regalos, animalitos, le mandaba muchas cosas de mucho valor para que Esaú lo perdonara. Pero ¿sabes qué? Esaú no lo quería perdonar porque se sentía muy lastimado, se sentía muy dolido por lo que Jacob había hecho. Pero ¿sabes qué aconteció? Cierto día, Jacob se sintió pero tan preocupado que salió en la noche y se encontró con un hombre y empezó a luchar. ¿Y sabes quién era ese hombre? Era Dios. Jacob se encontró con Dios. Y cuando se encontró con él, Jacob quería que lo bendijera, que Dios lo bendijera. ¿Qué significaba esa bendición? Que Jacob quería ser transformado, ya no quería ser un engañador, él quería servir a Dios, quería ser un buen ejemplo para todos. Y entonces vino Dios y le preguntó, ¿cómo te llamas, Jacob? ¿Cómo te llamas? Entonces Jacob le dijo, me llamo Jacob. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Ya no te llamarás Jacob, sino que serás Israel, que significa príncipe con Dios. En ese momento Jacob tuvo un cambio, ya no era el mismo. Y cuando Dios se fue, él ya iba fuerte, ya no se sentía preocupado, porque sabía que Dios tenía el control sobre la situación con su hermano Esaú. Y entonces Jacob decidió irse a encontrar con su hermano y que fuera lo que Dios quisiera. Al llegar donde estaba su hermano iba con mucha ira, mucho enojo por donde él. Pero ¿sabes lo que hizo Jacob? Se arrodilló y le pidió perdón a su hermano por lo que había hecho. Entonces, en ese instante, Dios tomó el control de la situación y Esaú se tiró a llorar y abrazó a su hermano y le dijo que lo perdonara. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque Jacob le dio lugar a Dios en su corazón. Jacob le dijo a Dios que obrara en su vida y permitió que lo cambiara. Nosotros también podemos hacer eso. Nosotros también podemos pedirle a Dios, decirle, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Yo quiero ser un guerrero de la fe en mi escuela, en mi casa, con mi familia. Quiero ser luz, quiero testificar de tu amor con mis amiguitos. Quiero pararme por ti en cualquier situación y no negarte ni dejarme llevar por las malas influencias de mis amiguitos. Eso le podemos decir al Señor, porque así como Jacob tuvo el encuentro con Dios, nosotros también podemos tener un encuentro con Dios en el lugar donde estemos. Solo tenemos que pedirle a Él con mucha fe, mucha confianza y confiar de que Él es un Dios que nos ama a pesar de todo. Él quiere que nosotros le amemos, no solamente que conozcamos las Escrituras, sino también que le amemos de todo corazón, que así como Jacob fue un guerrero y fue alguien humilde que pidió la transformación y pudo pedir perdón, nosotros también lo podemos hacer. Dios me lo bendiga a todos
no olviden que les amamos mucho con todo nuestro corazón y deseo con mucho amor que estén muy bien. Dios les bendiga.